Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro evento Mesa Redonda Cáncer Renal, de los síntomas al diagnóstico certero y tratamiento de calidad. Ok, yo le voy a ceder el micrófono a la doctora Maite Burlón, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a esta mesa redonda del diagnóstico, síntomas y tratamiento de calidad para pacientes con cáncer renal. Sabemos que el cáncer renal es 1% de las neoplasias en el mundo y que está necesitado de mejores estrategias de tratamiento quirúrgicas y mejores estrategias de tratamiento para pacientes con enfermedad avanzada, que incluyen la terapia blanco y la inmunoterapia. Hoy hemos creado para ustedes, como pacientes con cáncer renal, sus familias y todo el equipo de salud que nos apoya, un programa que va dibujando cuáles son los síntomas, la importancia que tiene a nivel mundial el cáncer renal, para después poder ver las estrategias de tratamiento quirúrgico y médico. Tenemos el gusto de tener autoridades internacionales que nos acompañan hoy y con las que creamos una alianza para fortalecer el conocimiento de cáncer renal. Como primer punto, quisiera presentar al licenciado Carlos Castro. Él es el presidente de Fundación ALE y quiero que nos dé unas palabras de bienvenida. Él ha estado sumamente comprometido con insuficiencia renal y ahora con cáncer renal, y la verdad es que quisiera, antes que nada, agradecer su apoyo para que este tipo de eventos puedan ocurrir. Bienvenido, licenciado. Amigos y amigas, al darles la más cálida de las bienvenidas, deseo presentarme ante ustedes como una función de abogacía. Me presento ante ustedes como defensor y la voz del paciente. Eso significa que debemos de representarlos adecuadamente para que tengan el mejor tratamiento que les vuelva a regresar la salud y la calidad de vida. Deseo iniciar mi intervención platicándoles una vieja historia. En un congreso mundial hace 13 años me tocó presentar la situación de enfermedad renal en México. Y después de mi presentación se acercó una señora enferma de cáncer de riñón y me dijo: Carlos, si estás trabajando en enfermedad renal, ¿por qué no trabajas en cáncer de riñón? Fue tal la pasión, la vehemencia, la forma como me lo estaba solicitando, que inmediatamente tomamos la decisión de ser parte de la International Kidney Cancer Coalition, de la cual somos miembros desde hace 13 años. Me dice: Carlos, tienes que luchar mucho por los pacientes de cáncer de riñón. Esta es realmente la historia por la cual venimos trabajando en Asociación ALE en cáncer de riñón. Y tenemos hoy el gran privilegio de que esté presente en la reunión el doctor Michael Jewett. Michael, él es el presidente de la International Kidney Cancer Coalition y es una de las voces más reconocidas mundialmente sobre cáncer de riñón. Michael, muchas gracias por estar aquí en México. También deseo agradecer y resaltar la presencia del doctor Diego Abreu, un urólogo uruguayo que es actualmente presidente de la Latin American Cancer Group. Él, junto con otros investigadores, vienen haciendo trabajos de evidencia que están siendo vanguardia en el mundo de cómo debemos de ir impulsando los tratamientos para la detección temprana, el diagnóstico del cáncer de riñón. Diego, sé que viajaste de Nueva York y te agradezco mucho que estés aquí presente con nosotros. También quiero agradecerle a la doctora Nora Sobrevilla, que además es una de nuestras expositoras. Tiene la representación del doctor Óscar Arrieta, que es el director general del Instituto Nacional de Cancerología. Llévele el mensaje, doctora, de gratitud al doctor Arrieta. A nuestros médicos mexicanos que están aquí presentes,
Sin su apoyo no fuera posible esta reunión. Nuestra gratitud y admiración por su compromiso y finalmente, y más importante que todos los agradecimientos, agradecerle a los pacientes, a los familiares de los pacientes que están aquí, son la razón de ser y el motivo de que estemos hablando hoy en día de cáncer de riñón. Sé que nuestros distinguidos expertos a través del evento van a dar mucha información, van a dar muchos datos. Yo solamente voy a darles un dato del 2020 en donde nos dicen que en cáncer de riñón en México se registraron 5,925 nuevos casos y 3,083 muertes por causa durante el 2020. Se coloca al cáncer de riñón como uno de los 10 tipos de cáncer con mayor número de fallecimientos a nivel nacional. Este es el gran reto que tenemos que enfrentar. No podemos permitir que sigan aumentando. Por el contrario, debemos de esforzarnos para que esta tendencia disminuya. Pero también aquí les pido a los pacientes que entiendan que el sistema de salud en que se encuentran y que necesitan comprender los desarrollos científicos que están sucediendo en su área de enfermedad, introducir todas estas innovaciones de manera más rápida después de comprobar sus beneficios y riesgos. ¿Por qué? Porque ustedes, los pacientes, lo necesitan. La evolución de la medicina ha beneficiado las vidas de personas de muchas maneras, a través de la detección y diagnóstico temprano, con el adecuado tratamiento. Las personas pueden vivir vidas más saludables, más productivas e independientes. Muchas personas que anteriormente pudieron haber estado enfermas, discapacitadas o sufren de dolor, ahora pueden esperar una vida normal o cercana a lo normal. Esto tiene un gran problema: la falta de acceso. Numerosos ejemplos demuestran que el marco jurídico existente para el acceso es insuficiente. La tecnología se desarrolla rápidamente y cambia constantemente. De ahí la importancia de introducir todo un marco regulatorio robusto y condensado que permitirá a los pacientes el acceso más rápido posible a todas estas innovaciones médicas, al mismo tiempo que aumentaría la confiabilidad y la planificación para el desarrollo de los nuevos productos. Ello incentivaría mucho a más inversión en el desarrollo de esta medicina. En todas partes del mundo, en mayor o menor grado, la salud se ha transformado en un derecho humano. Más allá de los enunciados legales, esta transformación significa que el acceso no puede depender de la capacidad de pago, que la atención de un niño con cáncer no pueda estar supeditada a la posición económica de los padres, que la supervivencia de un enfermo renal crónico y con cáncer de riñón no puede arruinar a su familia. Sin embargo, tenemos que ser realistas ante la presión económica que implica la innovación, sea de medicamentos, medicina personalizada o el avance de los dispositivos médicos. ¿Deben ser pagados por los sistemas públicos de salud? La respuesta categórica es que sí. Si la respuesta, ¿y cómo hacerlo sin llevarlos a la quiebra? Y la respuesta es, ¿cómo va a afectar los derechos fundamentales del paciente? Al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas, de una ponderación compleja entre los derechos individuales y los colectivos, entre la vida de un paciente y los recursos de atención de toda la población. Buena parte de los problemas financieros de nuestro sistema de salud viene de ahí, de nuestra incapacidad colectiva de enfrentar decididamente este dilema democrático y bioético. El control del gasto por sí solo no resuelve el problema. La salud de un país debe de ser considerada como una inversión.
Los medicamentos y los tratamientos, después de ser evaluados en su calidad y eficacia, hay que incorporarlos en los cuadros básicos de las instituciones y deben de ser adquiridos para que los médicos tratantes puedan incorporarlos para que el paciente tenga más rápida recuperación. Más allá de las decisiones colectivas, los tomadores de decisión tienen una doble responsabilidad con el paciente y con los recursos del sistema. En los sistemas públicos, la práctica de la medicina no puede separarse de la ponderación del costo y la efectividad. Las medidas más audaces que comprometen la propiedad no deben de existir, deben ser resistidas y combatidas de muchas maneras. No por abaratar vamos a comprometer la calidad del servicio. Lidiar con las aspiraciones de los seres humanos, con la tiranía de la esperanza y la desinformación cada vez mayores de lo que existe en medicina, es una tarea imprescindible y tenemos que enfrentarla por esta responsabilidad esencial que nos ha encargado la sociedad, la de guiar a los pacientes y a sus familias en los momentos de la enfermedad y obviamente que no exista la muerte. Lo único que no se vale es que por corrupción o por gastos innecesarios y opacos sea desatendida. Espero y deseo que este evento constituya una oportunidad para seguir trabajando coordinadamente entre todos, autoridad sanitaria, pacientes, academia, industria, uniendo esfuerzos con el objetivo común de seguir avanzando hacia una salud pública de mayor cobertura y más segura para los ciudadanos y ciudadanas de México. Muchas gracias. Y ahora vamos a iniciar con la pregunta de qué tan frecuente es el cáncer renal, a quién le da cáncer renal y cuál es la etapa clínica en la que se diagnostica a este paciente. Para eso tengo el gusto de presentar hoy al doctor Francisco Rodríguez Covarrubias. Él es urólogo, especialista en urología oncológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador y nos dará este primer panorama de a quién, por qué le da cáncer renal y qué tan frecuente es. Bienvenido, Francisco. Primero que nada quiero agradecer a Fundación ALE, al licenciado Castro, a la doctora Maite Burlón por organizar este esfuerzo y a ustedes por estar aquí. La que sigue, por favor. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar es en un tema muy importante, ya lo mencionaba la doctora Maite, el licenciado Castro, en la epidemiología del cáncer de riñón. Consideramos que este es un tumor que quizá a nivel global no sea tan común, ya que tan solo representa el 2 a 3% de los tumores malignos en los adultos. Sin embargo, algo que hay que destacar es que en todo el mundo esta neoplasia ha ido incrementando en su incidencia y en su prevalencia a lo largo de las últimas décadas. Esto se debe a diversos factores, quizá el más importante es a que hay más conocimiento de la enfermedad y hay más uso de herramientas tecnológicas que en las décadas previas nos contaban. Pero también se ha visto que pueden existir otros factores, sobre todo factores ambientales, la contaminación, los hábitos alimenticios, el uso del tabaco y también a factores genéticos. Vamos a ver que a nivel mundial el cáncer de riñón tiene una incidencia que puede alcanzar aproximadamente el 15º lugar, es decir, ya está dentro de los 20 tumores malignos más comunes y la mortalidad no se queda atrás. Si ustedes ven esas gráficas, aunque los números son pequeños, estas son gráficas de un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud llamado Globocan, que se ha ido actualizando. Las cifras más recientes son de 2022 y en ella nos demuestra que a nivel mundial el cáncer de riñón tiene una mortalidad bastante elevada, que es superior incluso a otros tumores que son quizá más conocidos o de los que se habla más. A nivel de América Latina, nuestra región, tanto si consideramos Sudamérica como Centroamérica, porque en las estadísticas a México no lo consideran Norteamérica, sino lo consideran Centroamérica o Latinoamérica, somos la región, la cuarta región, tanto en incidencia como en mortalidad por cáncer de riñón. Entonces esto debe llamar la atención
a todos los grupos involucrados, médicos, pacientes y los tomadores de decisiones, para promover aún más la educación acerca de esta neoplasia. La que sigue. En 2018, en cifras también de este esfuerzo llamado GloboCan, el cáncer de riñón estaba en el último lugar de los 15 tumores más frecuentes, cuya incidencia hacía que, insisto, estuviera en el 15º lugar. Para 2022, muy poco tiempo después, pasó al lugar número 11. Entonces ven cómo en un periodo muy corto de tiempo esta cifra se incrementó. Entonces el cáncer de riñón en nuestro país, en América Latina, en el mundo, ha ido incrementando su incidencia y por obvias razones también su mortalidad. Ha habido cifras que demuestran que la detección de neoplasias en etapas más tempranas podría contribuir a que se reduzca la mortalidad. Sin embargo, para el caso del cáncer de riñón, esto no ha sido cierto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay diversos factores, sobre todo enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad, la enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos pacientes que están en terapia sustitutiva por más de 3 años, las alteraciones genéticas, pero indudablemente nuestro enemigo principal, el enemigo de todos nosotros, es el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo sabemos claramente que es un factor de riesgo para enfermedades pulmonares, incluido el cáncer de pulmón, es un factor de riesgo indiscutible para enfermedad cardiovascular, pero en las cajetillas y en toda la promoción adversa hacia el tabaco no se menciona que es la causa número 1 de neoplasias genitourinarias. Tan es así que es la causa número 1 de cáncer de vejiga, es la causa número 1 de cáncer a nivel del urotelio, es decir, del epitelio que recubre las vías urinarias superiores a nivel del uréter y del riñón, y es la causa número 1, ambientalmente hablando, del cáncer de células renales. Entonces, nuestra labor como grupos enfocados en el bienestar de los pacientes, no necesariamente siendo médicos, es la educación para motivar el abandono del hábito del tabaco. Eso va a hacer un cambio drástico en el desarrollo de todas estas neoplasias, y el cáncer de riñón obviamente no es la excepción. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La clasificación histológica ha cambiado mucho en los últimos años, pero algo que desde mi punto de vista y sobre todo desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad metastásica es que se han identificado los sitios histológicos de donde se origina cada una de las variantes histológicas del cáncer de riñón, sabiendo por ejemplo que el más común, que es el cáncer de células claras, se origina en la parte proximal del túbulo contorneado proximal, y así las demás partes. También se han identificado diversos factores genéticos. De todo esto se deriva que la clasificación del cáncer de riñón se haya diversificado, se haya ampliado e incluso se convierta en la actualidad en algo un poco abrumador, porque ya no solo se consideran los aspectos histológicos de la neoplasia, sino que también ya se han ido introduciendo en todo este sistema los factores genéticos. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2016, la que sigue, y vamos a ver cómo en la clasificación actual ya la diversidad de variantes ha crecido mucho. Quizá esto todavía no tiene tanto impacto ni para la cuestión médica ni para los pacientes, pero seguramente en el futuro, con todas estas características que se han ido identificando, sí se va a poder dar tratamientos cada vez más específicos. Como ustedes saben, en la actualidad se ha ido acuñando en la oncología el término de medicina personalizada. Creo en lo personal que todavía estamos muy lejos de eso, porque la medicina realmente no se ha logrado personalizar. Sí tenemos tratamientos más precisos, más eficaces, pero estamos todavía lejos de la personalización. Pero esto, indudablemente, es un primer paso que contribuye a que todas estas ideas, estos proyectos que tenemos de un tratamiento individualizado lleguen a concretarse. Sabemos entonces que hasta 2/3 partes de nuestros pacientes, cuando son diagnosticados con un tumor maligno a nivel renal, tendrán un cáncer de células renales de subtipo células claras.
Esto es importante porque la toma de decisiones para los diversos tratamientos depende de esta clasificación. ¿A qué nos referimos? A que puede haber algunos subtipos como el de túbulos colectores o los tumores de translocación, que aunque sean detectados en etapas tempranas, es decir, etapas iniciales donde el tumor apenas se está desarrollando, pudieran tener un comportamiento más agresivo y salgan de los lineamientos convencionales de tratamiento. Entonces, el ir conociendo todas estas variedades es fundamental para poder proveer de un tratamiento óptimo, como veremos en las siguientes charlas. ¿La que sigue? También sabemos que, como ya se conoce, que hay una fuerte asociación con algunos síndromes genéticos. Esto, más allá de la cuestión terapéutica, que es fundamental, también es de mucha utilidad, porque esto le permite a las familias recibir una consejería genética, porque en estos contextos estamos también ante la necesidad de una prevención y de un diagnóstico oportuno. ¿La que sigue? Y hablando de estas alteraciones, pues la más conocida, la más estudiada, son las alteraciones a nivel del brazo corto del cromosoma 3, en donde se encuentran los sitios, le llaman los genetistas los loci, de las diversas variantes que codifican para que se desarrolle la enfermedad. La más conocida es el gen de VHL, el cual sabemos que cuando funciona de manera correcta, permite que a nivel celular haya un ambiente, llamémosle adecuado, donde a nivel molecular hay una homeostasis respecto al oxígeno y todas las demás situaciones que conllevan. Pero como ven en la gráfica de la derecha, cuando este gen, el gen de VHL, está alterado, es decir, está mutado o tiene alguna otra alteración, entonces esto va a generar un desequilibrio que va a provocar que incremente la angiogénesis, es decir, que haya más formación de nuevas arterias, nuevos vasos, y cambie el equilibrio a nivel de la irrigación molecularmente hablando, y esto permita que la célula maligna viva más tiempo del que debería ser. Entonces esto, como verán, tiene implicaciones muy importantes porque hace que la neoplasia avance de manera más fácil. ¿La que sigue? Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos? Lo que le interesa a los pacientes. La situación actual es que cerca de la mitad, sobre todo entre más acceso se tenga a la tecnología, cerca de la mitad de los tumores renales son detectados de manera incidental. ¿Qué queremos decir con esto? Que son detectados cuando la persona va a hacerse estudios para otra situación de salud. Un ejemplo muy común es una persona que tiene probablemente piedras o cálculos en la vesícula biliar y que al hacerle un ultrasonido, como el riñón derecho está cerca de la vesícula, sin haberlo sospechado previamente, se detecta un tumor en el riñón. Entonces, ese es el diagnóstico más frecuente en la actualidad. Los datos clínicos característicos que nos mencionaban en los libros en los 70s y en los 80s, como es hematuria, una masa palpable, es decir, un tumor que se toca en el abdomen o mucho dolor, se presenta solo en 20% de los pacientes, es decir, 1 de cada 5. Quizá en medios rurales, en ciudades aisladas o marginadas en nuestro país, puede ser que esto siga siendo una realidad más común, pero en los centros de concentración, como los institutos, hospitales de alta especialidad, esto se ve cada vez con menos frecuencia. Y hay otra característica del cáncer de riñón, algo que se llaman síndromes paraneoplásicos, es decir, alteraciones en la salud que no se relacionan directamente con la neoplasia, podríamos pensarlo, que podrían parecer una segunda enfermedad, pero que en realidad están provocadas por moléculas que produce el tumor, que hacen que se simule otra enfermedad en nuestro organismo. De ahí que se puedan presentar alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, elevación de la velocidad de sedimentación globular, alteraciones parecidas a un síndrome llamado síndrome de Cushing, en donde se altera el metabolismo de los esteroides, etcétera. ¿La que sigue? ¿Cómo vamos a detectar el cáncer de riñón? Bueno, primero que nada, los estudios de imagen como ultrasonido, tomografía y resonancia magnética han ido tomando un papel cada vez más importante. Sabemos que hay quistes que pueden tener
un comportamiento maligno, así demostrado en estos quistes que llamamos nosotros complejos, es decir, que no solo contienen líquidos, sino que también contienen cierto grado de tejido sólido, en donde la posibilidad de que ese tejido sea un tejido maligno o neoplásico puede alcanzar desde un 50 hasta un 85%. Y bueno, como ven en ese ejemplo, se ven diversos tipos de quistes. El 3 y el 4 son los que más se asocian con el riesgo de malignidad. La que sigue. Y finalmente, para un tumor renal, lo más importante es realizar un estudio seccional, es decir, o una tomografía o una resonancia, que son hasta el momento los estándares de oro. Todavía para el caso del cáncer de riñón, el PET, que es muy utilizado ya para otras neoplasias, no tiene un papel en la etapa inicial y generalmente ya se utiliza solo para la etapa metastásica. Entonces vemos aquí cómo las diversas fases, si podemos ir avanzando, de una tomografía nos demuestran diversas características, sobre todo algo que nuestros colegas de radiología llaman reforzamiento, que nos permite saber cuando un tumor detectado en los riñones puede tener características malignas o no. Ahí vamos viendo, vieron a nivel del riñón derecho hay un tumor en el polo inferior. La fase nefrográfica es donde, al ver este dato llamado reforzamiento o realce superior a 20 unidades Hounsfield, es cuando más sospecha de una neoplasia maligna tendremos. ¿La que sigue? Finalmente, la resonancia es un estudio de mucha utilidad, sin embargo no lo tenemos que hacer en todos los pacientes, solo en aquellos que haya duda, sobre todo de invasión a nivel vascular, es decir, una característica de los tumores renales es que pueden invadir las venas, y una de las venas más importantes del organismo, que es la vena cava. No se debe hacer cuando hay datos de insuficiencia renal, por el riesgo de que esto desarrolle un síndrome llamado síndrome de fibrosis sistémica nefrogénica. Y ya entrando en la recta final, la biopsia renal durante mucho tiempo se tuvo temor de que fuera peligrosa. Ahora, con el tipo de agujas y las técnicas modernas, sobre todo la aguja coaxial, el riesgo de que al tomar una biopsia el tejido del tumor quede implantado dentro del trayecto por donde avanzó la aguja es mínimo, es menor al 1%, y da mucha información, sobre todo para aquellos pacientes que puedan ser candidatos a vigilancia activa, para aquellos pacientes que ya tienen metástasis y necesitamos saber el tipo histológico y poder iniciar una terapia con moléculas nuevas, y para pacientes en quien querramos descartar una metástasis de otro tumor, por ejemplo un cáncer de mama que haya dado metástasis al riñón, un cáncer de pulmón que haya dado metástasis al riñón, y saber cuál es el origen de esa neoplasia. La que sigue. ¿Cómo vamos a clasificar? Esta es la última etapa de mi charla. Sabemos que lo más utilizado desde hace muchos años es el TNM. Seguimos utilizando este sistema. Para los que no son médicos, esto se basa en el tamaño del tumor, es decir, una neoplasia que es pequeña, menor a 4 centímetros, estará en etapa 1, y cuando el tumor mide entre 4 y 7 centímetros estaremos en una etapa 1B. Cuando el tumor mide entre 7 y 10 centímetros será una etapa, un tumor en estadio 2, y cuando el tumor ya se extiende por afuera de una pequeña capa que envuelve al riñón, que se llama fascia de Gerota, ya podría ser una etapa 4. Así, entonces, el tamaño para el caso del cáncer de riñón es fundamental para poder determinar con una exactitud mayor cuál es el estadio en donde está el paciente y poder brindar un mejor tratamiento. ¿Cuál es el defecto de este sistema que utilizamos a nivel mundial? Pues que no incorpora los hallazgos de estudios más precisos de imagen y que además carece de la integración de marcadores moleculares, como ya se está utilizando mucho en otras neoplasias, sobre todo en cáncer de mama, por ejemplo, que es una de las neoplasias que siempre ha ido a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere. Finalmente, algo que deben saber es que a pesar de que la mitad de los pacientes se detectan afortunadamente en etapas tempranas, por el otro lado, 30%, es decir, 1 de cada 3 pacientes va a llegar con nosotros por primera vez en etapas avanzadas, es decir, cuando el tumor ya se diseminó y ya hay metástasis a nivel de los ganglios o a otros órganos como los pulmones, el hígado y los huesos. La que sigue.
vemos como algo que ha sido muy característico también del cáncer de riñón es que ha habido algo que los epidemiólogos llaman migración de estadio, es decir, con el paso del tiempo y al paso de las décadas detectamos cada vez tumores en etapas más tempranas. Estas son cifras del instituto en donde vemos que con el paso de las décadas, la que sigue, cada vez detectamos más tumores en etapa 1. La que sigue. Finalmente, la enfermedad metastásica, como ya lo mencionábamos, los órganos más afectados son el hueso, pulmón, hígado y sistema nervioso. La que sigue. Y otros sistemas que nos sirven también para clasificar la complejidad del tumor, es decir, qué tanto hay de invasión interna, por llamarle de alguna manera, nos va a servir a nosotros para determinar qué tan difícil va a ser una cirugía en los pacientes. Y la que sigue, lo más importante, los grupos de riesgo. Nosotros, considerando todo lo que hemos hablado ahora, sabemos si un paciente tiene una enfermedad de bajo riesgo de agresividad, riesgo intermedio o riesgo alto, es decir, tumores muy agresivos, y en base a ello tomar decisiones sobre el tratamiento. La que sigue. Entonces, para concluir, podemos decir que el abordaje del cáncer de riñón ha cambiado mucho en las últimas décadas. Los estudios de imagen han evolucionado y nos han permitido perfeccionar este proceso. Sin embargo, todavía nos falta mucho por avanzar, sobre todo en cuanto a marcadores y biomarcadores. Ahora debemos considerar ya no solo la etapa del tumor, sino el estado general del paciente, algo que se denomina estado funcional, el grupo de riesgo y sobre todo preservar la función del riñón. Y lo más importante, el manejo multidisciplinario es algo indispensable para brindar una mejor atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por ilustrarnos sobre los factores de riesgo, cómo se diagnostica un paciente, las diferentes etapas que podemos tener. Y la siguiente pregunta, nos imaginamos que sabiendo que hay un cáncer de riñón, nos conviene hacer una cirugía que pueda retirar ese riñón. Eso se llama nefrectomía, y la nefrectomía puede ser parcial, puede ser una nefrectomía radical. Y sabemos que existen diferentes técnicas para hacer este tipo de nefrectomías. La técnica clásica, que es abierta, la técnica laparoscópica o la técnica robótica. Y para esto hoy nos enorgullece presentar desde Uruguay al doctor Diego Abreu. El doctor Diego Abreu es urólogo, experto en este tipo de procedimientos, y él es el presidente de Latin American Renal Cancer Group. Y hoy nos va a hablar de cómo hacer estas técnicas, pero principalmente enfocado para el paciente. Gracias, Diego. Primero que nada, corresponde agradecer a la asociación ALE, a Carlos, a Lucila, a la doctora Burlón por la invitación. Realmente es un placer estar acá. Realmente quise estar acá, estaba en una rotación en el Memorial de Nueva York y yo creo que es muy grato realmente compartir y creo en este tipo de actividades. Como representante y fundador del Grupo Latinoamericano de Cáncer de Riñón, no cabe ninguna duda que este es algo fundamental. Nosotros no solo debemos ser efectores, no solo debemos realizar el tratamiento, sino que tenemos que ser formadores de opinión. Creo que eso es algo que tenemos que tenerlo bien adentro. Creo que nosotros tenemos que prodigar la conciencia de hacer un diagnóstico de cáncer de riñón en forma precoz, porque es la única herramienta en este momento que tenemos para curar. No tenemos biomarcadores ni en orina, ni biopsia líquida, o sea en sangre tampoco, que nos hagan un diagnóstico de cáncer de riñón. Entonces hay que hacer el diagnóstico en tiempo oportuno, ¿verdad? Nosotros desde el 2013 que fundamos el grupo y realmente hemos tenido mucha adhesión, pusimos a América Latina en el mapa del mundo en cáncer de riñón, con más de 20 publicaciones y con revistas realmente de mucho peso internacional. Actualmente salimos en la revista de genética con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, Nature Genetics, que realmente es un honor. Dos centros del LAR estén formando parte de este centro. Así que bueno, vamos a hablar de lo que nos toca, de lo que nos invitaron, que es el tratamiento de cáncer de riñón. Conceptualmente lo único que cura es la cirugía. Cáncer de riñón se cura con cirugía, por tanto hay que hacer diagnóstico. La adyuvancia básicamente lo que busca es disminuir el riesgo de recurrencia después de un tratamiento inicial, o sea, una nefrectomía. Ese es un tema que lo va a abordar la doctora Burlón en la próxima presentación. Siguiente.
Y si bien los tratamientos, los nuevos inmunoterápicos, hoy en día la inmunoterapia ha sido un boom, ha cambiado el paradigma del tratamiento del cáncer de riñón. Yo tengo pacientes, la doctora Burlón seguramente cuente, de 2 años con metástasis pulmonares, óseas, mediastinales, ganglionares, que están libres en remisión completa, pero no podemos, si bien se logran respuestas completas y prolongadas, no podemos decir que cura. Lo único que cura es la cirugía. Me encanta mostrar esto porque esto es una idea de cómo ha progresado la ganancia en sobrevida, ¿verdad? Según la base SER, que es la base epidemiológica americana más importante. Siguiente. Ahí te voy pidiendo que vayas pasando. Siguiente. Entonces pueden ver en un periodo de 40 años aumentó, ¿verdad? Desde la década del 40 aumentó casi un 70%, un 80% la sobrevida. Siguiente. Posteriormente, del 95 en adelante, aumentó un porcentaje próximo a un 20%. Siguiente. Y desde el 2005-2006 en adelante se redujo. Siguiente. Bien. Siguiente. ¿Y qué pasó? Seguro, esto está asociado con la clasificación de Robson. No queda ninguna duda que la cirugía fue la que tuvo mayor impacto, donde hubo mayor ganancia. Siguiente. La inmunoterapia inicial, que era interferón interleuquina desde el 90. Siguiente. Los inhibidores de tirosina quinasa posteriormente con una ganancia menor. Y los checkpoint inhibitors, por lo menos de 2015 en adelante, vamos a ver con cifras más actualizadas. No cabe duda que la cirugía fue la que realmente determinó un beneficio. Bien, el tratamiento se puede encarar de 2 formas, tratamiento curativo. Estamos hablando que es la cirugía, nefrectomía radical o nefrectomía parcial. La nefrectomía radical es el patrón oro, es el gold estándar. Eso fue lo que se instituyó. No obstante, desde la década del 80 se sabe que la nefrectomía parcial se puede realizar con resultados muy buenos. La nefrectomía siguiente, ¿y en base a qué? A preservar funcionalidad renal. Justamente estamos, la asociación ALE, o sea, lo que es trasplantados, ¿verdad? Es bien importante disminuir la morbilidad, llegar a una insuficiencia renal crónica, y inicialmente se hacía cuando se comenzó tumores en riñones únicos y localizados. Siguiente. Entonces, inicialmente y aceptados para tumores menores iguales a 4 centímetros, pero, siguiente, actualmente es aceptado por las guías lo que llama el T1B, o sea, el T1B, que quiere decir tumores entre 4 y 7 centímetros. Siguiente, y estas son las guías, tanto de la European Urology como el Journal of Urology, o sea, la sociedad americana y europea. Siguiente, ¿qué es lo que da la nefrectomía parcial? Siguiente, reducir la pérdida de función renal, eso es fundamental y lo vamos a mostrar con algunos artículos. Mantiene resultados oncológicos similares. Siguiente, es equilibrada en las complicaciones. Siguiente. Y la pregunta es, ¿mejora la sobrevida? Y ahora vamos a contestar esto y es bien interesante. Entonces, estos son los 2 trabajos tal vez más importantes, del 2012 y 2017, uno publicado en el Journal por el doctor Kim y el otro por la doctora Mir en European Urology. Siguiente. Vamos a desglosarlo un poquito. Entonces, esto fue evaluar, el primer trabajo en 2012 fue ver mortalidad global, cáncer específica y la progresión a insuficiencia renal. Pueden ver de que 41.000 pacientes fueron incluidos en esta revisión sistemática y metaanálisis. Realmente son trabajos muy importantes, hay muchos trabajos de revisión y metaanálisis, pero la gran mayoría son retrospectivos, como pueden ver, 36 estudios retrospectivos. Y esto fue básicamente para tumores menores iguales a 4 centímetros. Siguiente. Siguiente. Y ahí lo que se vio en este metaanálisis es la reducción de riesgo de enfermedad renal crónica en un 61%. Esto es categórico, esto se repite en todas las revisiones, en todos los metaanálisis. O sea, no el mismo porcentaje, pero sí, esto fue lo que empujó, lo que llevó a que la nefrectomía parcial se realizara y dejaran determinados tumores de realizarse la nefrectomía radical. Siguiente. ¿Y qué pasa, siguiente, con la mortalidad global? Y además redujo la mortalidad global. O sea, si nosotros tenemos que el paciente va a evolucionar menos a la insuficiencia renal y tenemos los mismos resultados oncológicos, es perfecto. Digo, ¿por qué no realizarla? Y ahí viene el desafío técnico, obviamente, que llevó varios años adecuarlo en las diferentes técnicas, incluso en la cirugía abierta, porque uno se evitaba, vamos a ver, que había un poco más de complicaciones, porque hay que hacer una rafia en el riñón, no es lo mismo sacarlo y se terminó el problema, otra cosa era sacar el bulto y hacer una sutura en la cual nosotros reparamos y puede haber sangrado, puede haber fístula urinaria, ¿verdad? Puede haber lesión de la vía urinaria. Siguiente.
Este es el trabajo nuestro, en realidad llevado a cabo por el del LAR, llevado a cabo por el doctor Esteño y colaboradores, en el cual participamos todos los miembros del LAR, y en el cual ustedes pueden ver que el objetivo era evaluar características, una para atrás por favor, características generales, pero además en masas renales pequeñas, menores de 4 centímetros, y se evaluó supervivencia, recurrencia y metástasis de largo plazo. Siguiente, miren qué interesante, demostramos, a pesar de ser un trabajo retrospectivo, lo que la literatura venía mostrando. ¿Qué muestran esas curvas? La de arriba quiere decir que la nefrectomía parcial viven más y la nefrectomía radical viven menos, pero esto fue a largo plazo, en 10 años, no hay muchos trabajos a largo plazo. O sea, y fue con un P significativo. Lo que muestra a la derecha 0.044 quiere decir de que es significativo, por tanto, y sobre todo pacientes mayores de 65 años, que fue lo que se vio, menores de 65 años no logramos demostrarlo, pero sí está avalando lo que la literatura venía mostrando. Siguiente. En este trabajo que contábamos de MIR fue tumores de T1B, o sea, hasta 7 centímetros y mayores, 11.000 casos. Pueden ver que la mayoría fueron retrospectivos también. Y se usó básicamente, eran trabajos con cirugía abierta y laparoscópica, solo uno con robótica. Siguiente. No los quiero aburrir mucho con esto porque es mucha información más específica, pero los trabajos fueron de una calidad intermedia. Pueden ver a la derecha que lo marcamos en rojo, lo que aparece en 3, un nivel de evidencia 3. Eso habla de este tipo de trabajos, no son prospectivos. Siguiente. Y abajo marcamos lo que fueron con T2. Vamos a mostrar un poco los resultados rápidamente. Pueden ver que el tiempo operatorio fue similar en tumores T1 y T2. ¿Sí? El sangrado fue a favor de la nefrectomía radical. Ahí estamos hablando de complicaciones. Siguiente. A favor de la nefrectomía radical fueron las complicaciones posoperatorias. Quédense tranquilos, al final vamos a hacer un resumencito y va a quedar más claro. Siguiente. A favor de la nefrectomía parcial, lo que decíamos, la recuperación de la función renal inmediata y el declive de la función renal a largo plazo. Siguiente. La nefrectomía parcial también salió beneficiada con la recurrencia de que aparezca tumor después de operado el paciente y de todas las causas de muerte. Siguiente. Y en T2 pueden ver que el sangrado fue mayor en a favor de la nefrectomía radical, o sea, sangró más lo que fueron tumores operados por un procedimiento de cirugía parcial, y las complicaciones posoperatorias también fueron mayores, o sea, estuvo a favor de la nefrectomía radical. Siguiente. La recurrencia a favor de la nefrectomía parcial, a pesar de incluirse T2, el T2 es tumor mayor de 7 centímetros. O sea, hay trabajos que muestran, y esto es un metaanálisis, es una sumatoria de trabajos, los cuales se puede ver el peso que tienen, ¿verdad? Que lo mostramos ahí marcado en rojo. Y lo que es la mortalidad también fue a favor de la nefrectomía parcial. Tumores grandes. Siguiente. Entonces, ellos que concluyen que la nefrectomía parcial es una opción viable, ofreciendo aceptable morbilidad quirúrgica con equivalentes resultados funcionales y oncológicos. Seguramente lo más importante si tenemos que darle prioridad, ¿verdad?, a un procedimiento u otro. Y en los T2 hay que saber seleccionar los pacientes y ver cuál es la condición del paciente. Siguiente. Las limitaciones, bueno, el trabajo muestra algunas limitaciones en tamaño no muy grande y con respecto a la técnica de su tipo histológico. Siguiente. Este es otro trabajo de PT1B, muestran básicamente los mismos resultados. Siguiente. Esto en tumores T2 o mayores, con 5.000 casos, también pueden ver que la mayoría eran retrospectivos, o sea, quiere decir que no fueron hechos de acá para adelante, sino que fue tomando base de datos. Siguiente. Siguiente. Pueden ver el nivel de evidencia intermedio también. Siguiente. Entonces, acá también claramente pueden ver cómo lo que tiene que ver con el tiempo operatorio y el sangrado estuvo a favor de la nefrectomía radical. Siempre estamos hablando como de complicaciones o de lo que puede demorar el alta del paciente o por ahí tal vez transfundir al paciente. Pero los que ahí en este trabajo de internación dio similar. Siguiente. Pero lo que tiene que ver con la funcionalidad renal, pueden ver aún en tumores grandes, fue a favor de la nefrectomía parcial. Siguiente. Lo mismo con la sobrevida global, que lo venimos diciendo, igual que nosotros mostramos con el trabajo del LAR. Siguiente. Y la recurrencia también. Siguiente. Y las complicaciones, sí, mayor en nefrectomía radical. Siguiente. Esto es bien interesante porque en este trabajo hay una clasificación de tamaños en el cual
ese renal score, aparentemente en tumores mayores de 10 centímetros tendría mayor beneficio o aumentaría el riesgo de progresión. Siguiente. Este es un trabajo exclusivamente para tumores que evaden el riñón. Les voy a mostrar. Siguiente. ¿Qué quiere decir un PT3A? Que invade la grasa alrededor del riñón. Eso es lo más frecuente, es un 8 a 10%. Que invade la vena renal o sus ramas cementarias, esos nuevos, la clasificación de hace unos pocos años, y que invade el sistema pielocalicial. Siguiente. Vamos a mostrar rápido. Y sin embargo lo que muestra es esto. Siguiente. Similar resultados en sobrevida cáncer específica, en sobrevida global es similar. Siguiente. Siguiente. En sobrevida libre de recurrencia es similar, en márgenes también. Siguiente. Siguiente. Y en complicaciones dio similar este trabajo. Sigamos. Entonces, vamos a ponerlo, vamos ahí a parar. Entonces, en T1A pusimos todas las variables que se evaluaron que son importantes. Ahí estuve pidiendo de a una, van marcando. Función renal, mejor la nefrectomía parcial en tumores menos de 4 centímetros. Siguiente. Sobrevida cáncer específica, mejor. Siguiente. Sobrevida global, mejor, que en definitiva es la más importante. Siguiente. Muerte global, mejor la nefrectomía parcial. ¿Qué pasa en PT1B? Siguiente. Dale por favor un clic. Te muestra también que la función renal es mejor y las sobrevidas también. Siguiente. En T2 pasa lo mismo, mayormente tenemos beneficios y pueden ver cómo se repite abajo lo de las complicaciones, porque es verdad, la nefrectomía parcial es más demandante y tenemos más riesgo de complicaciones. Siguiente. Y en T3A hay mucha similitud, si bien las complicaciones, si hay en T1 o T2, también era esperable. Siguiente. Por tanto, esto apoya el hecho de realizarse aún en tumores cuando existe un adecuado conocimiento técnico y entrenamiento, ¿verdad?, y experiencia del centro de realizar nefrectomías parciales aún en tumores relativamente grandes. Siguiente. Este es un metaanálisis de 2023 donde pueden ver que la robótica con la laparoscopía y la cirugía abierta, sin diferencias en muchas cosas, tiempo de isquemia, complicaciones intraoperatorias, márgenes, tiempo operatorio. Siguiente. Diferencias a favor de la robótica con la laparoscopía, pérdida de sangre. La robótica tiene menos sangrado inicialmente, eso se ve en diferentes entidades. Siguiente, patología urológica. Siguiente. Y este es un trabajo para nefrectomía radical en tumores más grandes o localmente avanzados. Esto fue publicado por 2 expertos europeos, el doctor Bex, ¿verdad?, en el cual habla de la falta de trabajos prospectivos. Siguiente. Y en esto que son tumores PT3A, o sea, tumores grandes, tumores localmente avanzados, realmente entre la laparoscopía y la cirugía abierta no hay mayores diferencias. Siguiente. Los 3 trabajos que vamos a mostrar muestran lo mismo. Este es otro trabajo que lo que muestra es a favor de la laparoscopía, inclusive en la sobrevida cáncer específica, en la invasión perirenal y la invasión renal, con la cirugía abierta. Y en esta también sí compara las 3 técnicas, donde todo lo que es mínimamente invasivo, laparoscopía y robótica, saca ventaja a la cirugía abierta. Lo oncológico muy parecido, pero sí lo funcional va a ser mejor y la recuperación y el alta, y lo que es volver al trabajo precozmente. Siguiente. Existen muy pocos estudios con adecuada evidencia clínica entre nefrectomía parcial y radical. Siguiente. A pesar de esto, las evidencias son contundentes porque realmente son muchísimos trabajos que muestran que existe una ganancia en la funcionalidad y resultados oncológicos comparables. Siguiente. Sobre todo en T1. En T2 puede haber algunas diferencias y entonces yo creo que acá es donde se tendría que sí referir a centros muy entrenados y evaluar la necesidad de cada paciente. El tratamiento a medida, como decía hoy Francisco. Siguiente. En nefrectomía parcial, las técnicas mínimamente invasivas, a partir de lo que es la laparoscopía robótica, se ha prodigado en el tiempo justamente dados sus beneficios de recuperación más precoz. Siguiente. Y en tumores localmente avanzados, los resultados han mostrado que son oncológicamente posibles realizar con seguridad. Agradecerles una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Creo que después de dejar claro que se puede quitar una parte del riñón o todo con algo que se llama nefrectomía parcial o radical,
Sabemos que hay pacientes, después de haber hecho este tipo de procedimientos, que recaen, que inevitablemente después de haber quitado un riñón que tenga tumor, hay un grupo de pacientes que van a manifestar enfermedad fuera de este sitio, y hay pacientes que pueden tener enfermedad bilateral o ser muy jóvenes y nos cuestionamos por qué lo tienen. Para esto hoy la siguiente sesión está compuesta de 5 minutos y 5 minutos. 5 minutos tenemos el honor de tener al licenciado Luis Godina, que él es representante de la Fundación para Familias VHL, de este grupo de pacientes que puede tener mayor riesgo de cáncer renal, y a seguir una réplica por la doctora Nora Sobrevilla de cómo como médicos valoramos un paciente que tiene este factor de riesgo genético. Muchas gracias a la doctora Burlon, a la Fundación ALE y a todas las organizaciones y fundaciones que hacen posible este evento. El tema que nos ha tocado desarrollar en esos 5 minutos es la experiencia de pacientes con el síndrome de Voschi-Pelindó en nuestro país. Me acompaña la presidenta de la Fundación, Edith Godina, y para hacer una síntesis muy rápida, es que si hiciéramos una evaluación de cuál es la experiencia de un paciente con Voschi-Pelindó en México, el 80% deben de ser historias de terror y el otro 20% deben ser historias muy complicadas. ¿Por qué? Porque el síndrome, que como ustedes saben, es un síndrome que afecta a 1 en 36,000 personas con posibilidad de tener este síndrome, una de las 7,000 enfermedades raras o algo así, y en México habemos alrededor de 4,000 mexicanas y mexicanos con posibilidades de tener este síndrome. ¿Cuál es la problemática que enfrenta el paciente? Primero, la Alianza primero tuvo como problema identificar quiénes tenemos Voschi-Pelindó, cuál es el censo de Voschi-Pelindó. Hemos, a lo largo de 12 años, esta alianza se fundó en el año 2012, identificado a 99 pacientes, alrededor de 30 familias. Es complicado porque los diagnósticos en los hospitales muchas veces no hay idea de que se tiene Voschi-Pelindó. Pueden hacer una resección de un hemangioblastoma o de un tumor renal, ya sea parcial o total, como lo acabamos de escuchar, y el médico no sabe qué es Voschi-Pelindó. Apenas se está trabajando en identificar eso, y eso implica, saber que tiene Voschi-Pelindó, implica un tratamiento integral a la enfermedad, en donde tienen que participar en esa enfermedad neurocirujanos, nefrólogos, urólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, en fin, es una gran cantidad de genetistas, por supuesto, oncólogos. Entonces, tener acceso a ese centro integral para atender la enfermedad en México hoy es casi imposible. Ningún hospital tiene una atención integral, ni público ni privado, al síndrome de Voschi-Pelindó. Son atenciones parciales por un tema particular, y cuando se identifica Voschi-Pelindó, bueno, pues también vete a ver al urólogo, vete a ver al oncólogo, en fin. Ese ha sido un problema que aqueja a los pacientes que tenemos este síndrome. Otro tema que es brutal es el costo de los estudios. El costo de los estudios equivale más o menos anualmente, cuando la revisión es anual, porque es cuatrimestral primero, semestral y después anual, alrededor de 150,000 pesos al año, por la cantidad de resonancias magnéticas y estudios de laboratorio y de sangre que se tienen que realizar. Alrededor de 150,000 pesos al año lo que cuesta. Y en la medicina pública es muy complicado por digamos, la situación que tiene la medicina pública, que hagan la resonancia magnética y al mismo tiempo te hagan la resonancia magnética de cerebro, de cervicales, de lumbares, de abdomen, el análisis renal, las catecolaminas, en fin, es muy complicado para la medicina pública, y en la medicina privada ese es el barro. Entonces, otro tema que hemos encontrado es ese, la desorientación, y sobre todo otro tema central es la necesidad de apoyo psicológico, porque son familias en muchas ocasiones de escasos recursos, con educación limitada, no saben qué hacer, y eso ha sido el trabajo que Edith y Alejandra Cadena han llevado a cabo a lo largo de estos 12 años. Por eso, para nosotros es muy estimulante este tipo de reuniones. Nuestra alianza quisiera tener más relación
con las organizaciones que lo están llevando a cabo. Yo tuve la gran fortuna de encontrar como oncóloga a la doctora Maite Furlong y a través de ella, estar aquí con ustedes y poder exponer en una audiencia tan distinguida y tan informada los problemas que tenemos los enfermos del síndrome de von Hippel-Lindau. Esperemos que esto sea una buena nueva para todos los que formamos la alianza y para todos los que de manera silenciosa padecemos el von Hippel-Lindau. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Sin duda alguna, para ustedes como pacientes es todo un reto el enfrentar esto, pero nosotros como médicos también queremos estar comprometidos con ello y también implica varios retos. Para eso hoy me da gusto tener a la doctora Nora Sobrevilla Moreno. Ella es médico especialista en oncología médica, ve el área de tumores genitourinarios en el Instituto Nacional de Cancerología y es un gusto tenerla aquí para comentar este tipo de síndromes genéticos asociados a cáncer renal. Quiero agradecer también a nombre del doctor Óscar Arrieta, director general del Instituto Nacional de Cancerología, que no pudo acudir el día de hoy con nosotros, pero que aprecia la importancia de este tipo de eventos en los que se incluye no solamente a la parte médica, sino también a los pacientes, que creo que es un área de oportunidad muy importante en nuestro país para que podamos mejorar justamente los desenlaces, los tratamientos, el seguimiento de estos pacientes con cáncer renal. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a platicar un poquito de la perspectiva médica, justamente de cómo nosotros vemos a estos pacientes con síndromes genéticos. Y creo que lo primero y lo más importante es justamente intentar entender qué es un gen. Es un concepto bien abstracto, es un concepto que incluso a nosotros como médicos muchas veces nos cuesta trabajo entender, son cosas que nos explican desde que somos muy jóvenes, ¿no? Nos meten desde el principio. ¿Y cuál es la importancia de un gen? Bueno, el gen principalmente se va a encontrar en la célula, en la parte más central de la célula, en el cerebro de la célula, que se llama núcleo, y que ahí se albergan todos estos cromosomas que justamente son formados por genes. ¿Y cuál es la importancia de los genes? Bueno, los genes lo que van a hacer es que van a producir sustancias, van a producir proteínas, ¿no? Que hay miles tipos de proteínas, y esto va a determinar ciertas características. Lo más, digamos, sencillo que nos puede determinar un gen es, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, el color de la tez, de la piel, ¿no? Entonces, esto es, digamos, que lo más evidente que nos habla el gen. Pero el gen no solamente determina estos rasgos físicos muy evidentes, sino que determina todo cómo se comportan y todas las funciones que lleva a cabo nuestro cuerpo, y por eso es muy importante. Entonces, la pregunta es si el cáncer es una enfermedad genética. Sí, ¿no? El cáncer siempre es una enfermedad genética en el sentido de que hay alteraciones en estos genes, en estas partecitas que tenemos todos en cada una de nuestras células, y que esto lleva a que esta célula se reproduzca de una manera, digamos que degenerada, de una manera que no es normal y que no es similar al resto de las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, el cáncer no solamente es genética. Sabemos que hay muchos factores ambientales, y ya nos lo dijo el doctor Rodríguez Covarrubias: el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, por ejemplo, son factores que nos ponen en riesgo de generar un cáncer, no solamente un cáncer de riñón, sino de generar muchos tipos de cáncer. Y evidentemente que también dentro del cáncer renal hay síndromes hereditarios, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la herencia, ¿no? De que un gen que está alterado se herede de padre a hijo o de madre a hijo o a hija, solamente se presenta en el 5 al 10% de los pacientes. Y esto, que se herede, no una alteración en un gen, no necesariamente quiere decir que la persona que lo heredó va a desarrollar cáncer. También necesita estos, digamos que alteraciones ambientales, estos agentes ambientales que van a alterar, ¿no? Nosotros, los genes siempre vienen en pares, ¿no? Generalmente lo que se hereda es un par, un gen par, que es del padre o de la madre y que viene alterado, y el otro par viene normal, si es que la otra persona no está enferma, no tiene ese gen alterado. Se necesita generalmente que los dos pares, que las dos genes estén heredados tanto de la madre como del padre, estén alterados para que se desarrolle la enfermedad como tal.
En ese sentido, pues tenemos diferentes herencias, diferentes tipos de herencia, lo cual nos va a dar diferentes riesgos de heredar esa alteración. Entonces, ¿qué es un síndrome de cáncer hereditario? Pues es una enfermedad que justamente se va a pasar del padre al hijo y lo podemos sospechar pues en estos pacientes que se diagnostican con cáncer a edades muy jóvenes, que por ejemplo cuando tenemos un órgano par como las mamas o los riñones, hay tumores cancerosos de los dos lados, cuando hay más de un tipo de cáncer en una sola persona o cuando los padres están enfermos. Ahora, síndromes hereditarios en cáncer renal hay múltiples, no solamente está el síndrome de von Hippel-Lindau, que definitivamente es el más conocido, tenemos la leumiomatosis hereditaria, tenemos el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, el síndrome de cáncer papilar hereditario, y cada uno de estos cánceres va a tener diferentes patrones, no todos se van a comportar de la misma manera, y esto definitivamente nos va a hacer pensar en si este paciente va a necesitar una consejería genética o no. ¿Cuándo un paciente con cáncer renal necesita una consejería genética? Cuando es diagnosticado joven, cuando tiene tumores en ambos riñones o cuando tiene múltiples familiares con antecedentes de cáncer renal. Creo que algo muy importante es que nos preguntemos si hay diferencias en el tratamiento que damos a los pacientes que tienen un síndrome hereditario en comparación con los que no tienen un síndrome hereditario, y la respuesta es que sí. La mayor parte de los síndromes hereditarios van a necesitar algunas modificaciones en el tratamiento. Esto es porque si tienen un tumor renal, pues es muy probable que vayan a tener en un futuro más tumores renales cancerígenos y entonces tenemos que proteger al órgano, tenemos que proteger al riñón. En la mayor parte de los síndromes hereditarios vamos a preferir la vigilancia activa cuando los tumores son pequeños o las tumorectomías, ¿no? Nada más quitar un pedacito del riñón para poder tener oportunidad en el futuro de poder quitar otros tumores si es que aparecen. Y claro que desafortunadamente en este momento quizás no tenemos tantas terapias específicas, pero para justamente el síndrome de von Hippel-Lindau sí tenemos un medicamento que ya se ha comprobado que es muy eficiente en estos pacientes con esta enfermedad por el tipo de mutación que tienen, que es el belzutifan, y que actualmente, al menos en Estados Unidos, está aprobado para estos pacientes, aunque no tengan necesariamente cáncer de riñón, sino algunos otros tumores asociados a esta enfermedad. Y bueno, como mensajes para llevar a casa, pues los síndromes hereditarios asociados a cáncer se van a presentar en alrededor del 5 al 10% de los pacientes con cáncer. Se sospecha de un síndrome hereditario cuando hay múltiples familiares, cuando hay diagnóstico en edad joven, cuando hay enfermedad en ambos órganos, si es que estos órganos son pares, y hay múltiples síndromes hereditarios, tanto familiares como médicos. Tenemos que estar conscientes al pendiente de estas características para saber cuándo mandar a un paciente a asesoramiento genético, y claro que el tratamiento se modifica, ¿no? Tenemos que modificarlo de acuerdo al síndrome hereditario que nosotros detectemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este panorama tan ilustrativo de la perspectiva del paciente y la perspectiva del médico. Quizás la siguiente interrogante es: hay pacientes que se operan, no tienen evidencia de enfermedad, pero después recaen. Para eso es que se ha hecho un esfuerzo mundialmente por encontrar estrategias que puedan prevenir que estos pacientes que se les quite un riñón recaigan posteriormente. Y para eso tengo el gusto de presentar hoy a la doctora Paola Inés Valdés Sandoval, que ella es médico residente de Oncología Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y que hoy nos va a compartir en breve las estrategias que han sido útiles en prevenir esta recaída después de una nefrectomía. Bienvenida. Muchas gracias a los organizadores, a los panelistas y a todos ustedes que están aquí el día de hoy. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Entonces, el día de hoy yo voy a hablar sobre la adyuvancia en cáncer renal, y justo como mencionaban, la adyuvancia es el tratamiento que damos después de las cirugías, justo con la intención de prevenir que nos regrese el cáncer.
Entonces, como bien ya comentaban, la mayoría de los pacientes, hasta el 60% de todos los pacientes, los vamos a documentar o los vamos a detectar de forma temprana. Esto quiere decir que el cáncer únicamente está en el riñón y justamente estos pacientes pueden recibir un tratamiento curativo con las cirugías que ya nos comentaban. ¿Cuál es el problema? Que hasta un 20 a 40% de estos pacientes van a presentar una recurrencia. El cáncer va a regresar a alguna parte del cuerpo. Y esto podría ser porque ya hay células que se fueron del cáncer, del tumor primario y que están en el torrente sanguíneo o en algún órgano, pero no los podemos detectar por estudios de imagen convencionales. Algunos factores nos predicen que los pacientes pueden llegar a recurrir, como bien lo mencionaban, el tamaño del tumor, tumores de más de 7 centímetros suelen ser más agresivos y pueden regresar con más facilidad. Igual tumores que ya invaden otras estructuras, incluyendo los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, o tumores que ya se extienden a otros órganos que se encuentran cerca del riñón, como las glándulas suprarrenales o el hígado. También esto de la invasión de los ganglios linfáticos que se encuentran cerca del riñón me incrementa mi riesgo de que regrese el cáncer. Y finalmente algunas características patológicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto se parecen las células del cáncer a las células normales del riñón? Entre más se parezcan suelen ser menos agresivos y entre menos se parezcan suelen ser más agresivos y tener más riesgo de que regresen. A esto le llamamos por grados, grado 3 y grado 4. Y finalmente, ¿qué tantas células muertas encontremos dentro del tumor, que se llama necrosis? La presencia de la necrosis también me incrementa mi riesgo de que regrese el cáncer. Entonces, con toda esta evidencia, se han identificado o se han buscado varias estrategias para tratar de reducir esta recurrencia del cáncer. Inicialmente se intentó con la radioterapia, tratando de radiar el sitio de donde me habían quitado el tumor para disminuir el riesgo de que regresara. Sin embargo, ahora sabemos que la radioterapia no es una estrategia que disminuya el riesgo de recurrencia ni tampoco mejore la supervivencia de los pacientes. De igual forma, se estudiaron la interleucina 2 y los inhibidores de tirosina sinasa, que eran estrategias y son estrategias del tratamiento de cáncer renal, y tampoco hemos encontrado beneficio para disminuir el riesgo de la recurrencia ni mejorar la supervivencia de los pacientes. Ahora sabemos esto de la inmunoterapia, que justamente sale a partir de la última década como un tratamiento muy efectivo para diferentes tipos de tumores, y el riñón no es una excepción. ¿Cómo funciona esto de la inmunoterapia? Habitualmente sabemos que nuestras células del sistema inmune van a reconocer a las células malignas como células anormales, y lo que tienen que hacer es inducir la muerte de estas células. Esto es lo que debería de suceder en condiciones normales. El problema es que las células del cáncer encuentran o desarrollan mecanismos para evadir a este sistema inmune. Lo engañan y apagan a las células del sistema inmune y con esto finalmente llegan a la supervivencia celular. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? Justamente la inmunoterapia interrumpe o bloquea estos mecanismos de evasión que desarrollan las células tumorales con la finalidad de nuevamente activar al sistema inmunológico y que éste llegue y ataque a las células tumorales y nuevamente estas células tumorales se mueran. Entonces, justamente ahora tenemos el pembrolizumab como la única estrategia de tratamiento que ha sido efectiva. El pembrolizumab se estudió en el estudio Keynote 564, que es un estudio en el que se incluyeron únicamente a pacientes con cáncer renal de células claras, no de otros subtipos histológicos, para después de la cirugía, dentro de las primeras 12 semanas, ver si era más efectivo dar pembrolizumab o no dar nada, que en este caso fue un placebo. Y justamente, importante mencionar, únicamente incluyeron a pacientes que ya conocíamos que tenían más riesgo de recurrir, pacientes con tumores de más de 7 centímetros, pacientes con tumores que ya tuvieran invasión vascular, pacientes que tuvieran tumores que ya invadieran a otras estructuras como la glándula suprarrenal, el hígado, o pacientes que tuvieran ganglios linfáticos. Estos pacientes se operaban y dentro de las primeras 12 semanas empezaban el tratamiento. Esta es, como les decía, la única estrategia de tratamiento actualmente que tenemos que ya disminuye el riesgo de que regrese el cáncer y además mejora la supervivencia de los pacientes con cáncer renal localizado. Definitivamente, como todas nuestras estrategias de tratamiento, no viene sin sus efectos adversos. La buena noticia es que la mayoría de estos efectos adversos son efectos adversos leves que suelen recuperarse o suelen arreglarse con tratamientos médicos o con la interrupción corta de los tratamientos como el pembrolizumab. Un porcentaje pequeño de nuestros pacientes sí va a necesitar que quitemos por completo el pembrolizumab y que demos esteroides a dosis altas. Los efectos adversos, como los pueden ver, en mayor frecuencia son cansancio, dolor muscular, dolor articular, alteraciones en la tiroides y en algunas ocasiones diarrea.
como puntos clave para llevar a casa, creo que es importante recordar que hasta un 60% de los pacientes van a ser candidatos a una cirugía con intento curativo. Sin embargo, un 20 a 40% de los pacientes van a tener una recurrencia, por lo que es muy importante acudir con el oncólogo o oncóloga lo más pronto posible para poder revisar si son candidatos a recibir este tratamiento con pembrolizumab. Y definitivamente ya se están haciendo nuevos esfuerzos para identificar si hay algunas otras histologías que también se puedan beneficiar de este tratamiento, aunque de momento únicamente es con células claras. Muchas gracias por su atención. A continuación voy a tener el gusto de platicar con ustedes de terapia sistémica en cáncer renal. Terapia sistémica significa todos los tratamientos oncológicos que implementamos en alguien con enfermedad metastásica. Todos hemos entendido hoy que el cáncer de riñón puede surgir en el riñón y a su derecha tienen una imagen con un riñón con una enfermedad localizada. Sin embargo, estas células que proliferan pueden no hacerlo solamente en el riñón, sino que pueden salir por el torrente sanguíneo y afectar otros órganos. Y entonces esta imagen que les pongo a continuación implica cáncer de riñón que se puede encontrar en otros órganos como hígado, pulmón, hueso, ganglios linfáticos, y particularmente este grupo de pacientes necesita tratamientos sistémicos que son terapias que puedan ser vía oral, intravenosa, que se apliquen al paciente para controlar esta enfermedad fuera del riñón. Lo cierto es que el paciente con cáncer renal metastásico ha sido todo un reto. Por muchísimo tiempo se considera una enfermedad de mal pronóstico, sin tratamientos, no respondedora a quimioterapia. Sin embargo, hoy tenemos una visión más amplia y hay pacientes que tienen enfermedad de lento crecimiento que podemos vigilar, pacientes que requieren terapia blanco o pacientes que requieren inmunoterapia. Particularmente estas dos estrategias son las estrategias terapéuticas más potentes en el escenario de pacientes con cáncer renal metastásico. Inicialmente, la vigilancia activa es algo que se puede considerar en algunos pacientes con baja carga tumoral, cuando las lesiones están muy chiquitas, milimétricas, no están creciendo rápido y son pacientes que puedan tener otro tipo de enfermedades que conlleve mayor riesgo de efectos adversos. Propiamente la vigilancia activa no implica solamente estarnos viendo en consulta, implica el estar repitiendo estudios de imagen y de laboratorio para que nosotros podamos saber en qué momento esas lesiones que son muy pequeñas, que todavía no sabemos cómo se van a comportar, empiezan a crecer y ameritan ya iniciar un tratamiento con terapia blanco o con inmunoterapia. Particularmente vean aquí cómo se hacen estudios de imagen que son tomografía cada determinado número de meses y también se hacen laboratorios para determinar la condición clínica del paciente y por supuesto valorar síntomas en el consultorio directamente con su médico. Pero el tratamiento propiamente se divide en dos estrategias, la terapia blanco, que como pueden ver está representada por un frasco porque esto es principalmente en pastillas, y la inmunoterapia que está representada por una infusión. Principalmente la inmunoterapia se pone en suero de manera intravenosa, ya estamos haciendo una formulación que va a poder ser subcutánea probablemente para los pacientes, pero hasta el momento estas son las dos estrategias que utilizamos principalmente. ¿Por qué funcionan estas estrategias? La terapia blanco tiene su nombre de tiro al blanco y porque va dirigidamente a cerrar ciertas moléculas que participan en la génesis del cáncer o el desarrollo del cáncer y va a cerrar esos vasos nutricios que tiene el tumor. En contraparte, la inmunoterapia va a despertar al sistema inmune. El sistema inmune es este sistema de defensas que tenemos, ¿no?, que logra luchar contra infecciones, logra luchar contra otras moléculas extrañas y logra luchar contra el tumor. Por alguna razón sabemos que en los pacientes con cáncer, si bien su sistema de defensas detecta que hay una célula tumoral, en el momento que este sistema de defensas quiere actuar contra esa célula tumoral, la célula tumoral pone un freno. Y lo que queremos con la inmunoterapia es propiamente quitar ese freno. Sabemos que tenemos una célula de cáncer que pueden ver un poco deforme y un linfocito que es una célula de defensas. Sí existe un reconocimiento, ese linfocito, esa célula morada, redonda, reconoció que hay un tumor, sin embargo hubo una señal del tumor que apagó esa célula de defensas. Propiamente existen varias moléculas, aquí les pongo anti-CTLA4 y PDL1, son nombres específicos que utilizamos en medicina para identificar cuáles son los frenos que ha puesto esa célula cancerosa en el sistema inmune. Y estos nombres son importantes porque estas moléculas que hemos desarrollado propiamente van contra ese freno que propuso la célula tumoral y vuelven a habilitar al sistema de defensas a luchar contra la célula tumoral.
Nos enorgullece hoy como especialistas en cáncer y particularmente dentro de la oncología médica cómo ha cambiado esta línea del tiempo. Vamos a ver cómo vemos aquí desde el 2005, cuando recién nos involucrábamos en tratar cáncer renal, solo teníamos un par de moléculas que eran terapia blanco, sunitinib y sorafenib, y esto permaneció a lo largo del tiempo hasta casi hace 10 años, y después de ello vean cómo empezamos a tener más y más terapias blanco. Empieza la era de los combos o de las combinaciones, en donde decidimos que probablemente sea inteligente no dar uno u otro tratamiento, sino empezarlos a combinar. Y el hecho de combinarlos tenga mayor efecto en el paciente y no solamente aditivo, sino sinérgico, que esto conlleve a cada vez más respuestas en nuestros pacientes. Como pueden ver, en los últimos años hemos tenido aprobaciones de medicamentos, sobre todo de inmunoterapia combinada con terapia blanco, que se utilizan en conjunto y que logran las mayores respuestas en los pacientes. Es importante notar que la eficacia del tratamiento actual denota que antiguamente la mayoría de estos pacientes, a pesar del tratamiento, progresaban rápido, otros pacientes solo lograban enfermedad estable, pero hoy tenemos un lenguaje en oncología que justo quiero simbolizar un semáforo en donde hay pacientes que van a progresar. Progresar quiere decir, a pesar de que les estemos dando un tratamiento, pueden aparecer nuevas lesiones o las que ya tenemos pueden empezar a crecer. Eso se le llama progresión de la enfermedad. El hecho de que nosotros tengamos progresión de la enfermedad significa que vamos a querer cambiar a otro tratamiento que sí logre controlar la enfermedad. Pero si nosotros ya logramos poner un freno, que es la enfermedad estable, que no haya nuevas lesiones y las que las tenemos no crezcan, entonces estamos en un buen resultado de esa terapia. Está logrando enfermedad estable y ya no está creciendo el tumor. Enfermedad estable para nosotros como pacientes de cáncer renal y médicos de cáncer renal es una respuesta al tratamiento. Pero aún más, los nuevos tratamientos pueden llevarnos a algo que se llama respuesta parcial, que empieza a haber reducción de este tumor, y respuesta completa, que es desaparición de todas las lesiones. A continuación, después de haber explicado un poquito por qué ponemos esto en rojos y verdes y para nosotros significa un semáforo o seguir adelante con el tratamiento, vamos a ver algunos de los nuevos tratamientos que damos como primera opción de tratamiento en los pacientes con cáncer renal, que incluyen doble inmunoterapia con ipilimumab, nivolumab, o la combinación de inmunoterapia con la terapia blanco que les platicaba, estos famosos combos que reciben distintos nombres como pembrolizumab axitinib, cabozantinib nivolumab y pembrolizumab levantinib. Y vean cómo la respuesta completa hoy existe en cáncer renal avanzado. No serán todos los pacientes, pero tenemos buenos datos de respuesta completa, muy buena respuesta objetiva que incluye el hecho de tener respuesta completa y respuesta parcial, y que sabemos que la posibilidad de progresar a la enfermedad con estos nuevos combos y que el paciente no se llegue a controlar es cada vez más baja. Con esto, evidentemente, cuando hacemos curvas de sobrevida, esto es algo muy común para nosotros como oncólogos, no así para ustedes como pacientes. Nosotros graficamos al paciente que tiene el tratamiento nuevo contra el paciente que no tiene el tratamiento nuevo, sino el que antes era considerado mejor. Y cuando vemos que estas curvas se separan, implica que estos pacientes que están en el nuevo tratamiento están logrando vivir más y más tiempo a lo largo de que vamos avanzando en la evolución de la enfermedad. Para nosotros, estas curvas de sobrevida, ver que se separan, son vitales porque demuestran la diferencia entre tratamientos y que el nuevo tratamiento impacta en mejores respuestas y más tiempo de vida, y es lo que lleva a las distintas organizaciones regulatorias a aprobar nuevos medicamentos en base a estas diferencias que nosotros graficamos estadísticamente. Si bien es cierto, y ya lo comentaba la doctora Paola, sabemos que todo tratamiento oncológico puede llevar efectos colaterales. Los efectos colaterales pueden tener desde fatiga, puede haber alteraciones en la piel como son dermatitis, puede haber alteraciones intestinales como pueden ser pequeñas úlceras o inflamación de la mucosa de la boca, de pronto estreñimiento o diarrea, y sabemos que es todo un espectro que nosotros evaluamos en nuestros pacientes día a día. Normalmente tratamos de dar información que los ayude a ellos a comprender qué información nos tienen que reportar a nosotros, qué es importante que vean de la presión arterial, qué es importante que revisen de su piel, y tenemos un sistema como médicos para poderlo graduar. Tenemos un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4. Generalmente los grados significan si es algo leve o si es algo grave. Si es una dermatitis muy leve, pues generalmente esto solo implica soporte y no tiene impacto en que nosotros cambiemos la dosis de tratamiento. Si es un efecto muy grave como una dermatitis diseminada, que el paciente está lleno de ronchas o úlcera en todo su cuerpo, entonces esto podría implicar que nosotros pausemos tratamiento, pongamos algunos tratamientos para solucionar el problema y reiniciemos a una dosis o frecuencia menor. Por eso es tan importante la comunicación y la valoración constante con el oncólogo médico mientras recibimos estos tratamientos.
Y finalmente, después de hablar de eventos adversos que podemos tener con la pastilla, también es importante saber que esta inmunoterapia que despierta el sistema de defensas contra el tumor también podría despertar este sistema de defensas contra algún otro órgano del cuerpo, y por eso se pueden inflamar varios sistemas por la inmunoterapia. Nosotros le decimos la citis porque decimos colitis, dermatitis, hepatitis, ¿no? Y sabemos que estos sistemas se pueden inflamar por este tratamiento y a consecuencia de este tratamiento. Todo esto impone que nosotros como médicos sepamos que el paciente tiene que ser educado en base a los efectos que pueda tener. Sabemos que si existe mucha inflamación podemos utilizar antiinflamatorios, pausar por un tiempo la inmunoterapia y si resolvemos el problema, volver a iniciar la inmunoterapia con el paciente. El trabajo en equipo es vital. Necesitamos al paciente y necesitamos a su familia y por eso me complace ver a muchos familiares el día de hoy. Y por supuesto que el equipo médico tiene que ser dinámico. El solamente tener un urólogo, el solamente tener un oncólogo, el solamente tener un genetista no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es tener estos equipos multidisciplinarios y por eso hoy tengo el gusto de tener a varios de nuestros colaboradores aquí trabajando hoy con nosotros, puesto que esto es un trabajo en equipo. Y es un trabajo en equipo porque queremos mejores resultados y queremos mejores tratamientos aún cuando hemos tenido grandes logros en cáncer renal. Y para eso están los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son una opción más de tratamiento. A veces cuando el paciente ya no tiene más opciones, sabemos que hay moléculas que se están investigando y entonces esos estudios de laboratorio vemos que pueden diseñar una nueva molécula y queremos ver que sea seguro para el paciente, podemos elegir al paciente y tenemos varias fases. Tenemos una fase en donde se descubre el medicamento, una fase 1 en donde se incluyen poquitos pacientes y empezamos a ver si el medicamento es seguro, una segunda fase y empezamos a ver cómo son los efectos colaterales del tratamiento y una fase en donde estos pacientes son incluidos y el tratamiento nuevo se compara con el anterior y logramos demostrar que hay un mejor tratamiento. Nosotros a nivel del Instituto Nacional de Cancerología y Nutrición llevamos varios ensayos clínicos. Agradezco muchísimo a los pacientes que colaboran con nosotros en esto y que están hoy presentes aquí y básicamente esto es una promesa para ellos mismos porque pueden tener un nuevo tratamiento disponible y si esto demuestra resultados será una nueva opción para pacientes que debuten con cáncer renal en el futuro. Los candidatos a ensayos clínicos no es algo que podamos elegir arbitrariamente, son criterios muy rígidos, incluyen cáncer renal con ciertas características del tipo que sea células claras, no otras células o que sea para células claras, indistintamente, entonces tenemos que evaluar qué paciente va a ser candidato, cuál es la etapa de su enfermedad, dónde está localizado su tumor y en base a ellos se establecen los criterios de selección. Posteriormente tenemos que tener un equipo médico que esté encargado de llevar a cabo este tratamiento, la parte de un equipo administrativo que se encarga que el paciente entre al protocolo, pueda entrar en el protocolo, tener sus viajes garantizados, sus visitas y que nos pueda ayudar de la mano con esto todos los días es algo vital. Para nosotros es vital tener parte del equipo administrativo, en este caso la licenciada Ana Lilia Martínez, que ha sido vital, creadora de la parte de ensayos clínicos en el instituto. Es necesario para que el paciente tenga toda la infraestructura administrativa para llegar a un tratamiento que potencialmente se puede volver una nueva estrategia de tratamiento y un nuevo tratamiento que sea mejor. Existen riesgos y beneficios, evidentemente los riesgos implica tener efectos colaterales por un medicamento que esté en estudio, los beneficios es tener una opción más de tratamiento a lo largo de la historia y que tengamos tratamientos que tengan mejores respuestas a futuro y mejoren el control de la enfermedad y de esta manera si se controla el tamaño del tumor, se controla el crecimiento, mejoramos los síntomas y mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Puntos clave, cáncer renal metastásico antiguamente era considerada una enfermedad de muy mal pronóstico, sin opciones de tratamiento. Sabemos que es una enfermedad quimioresistente, pero hemos encontrado medicamentos activos para esta enfermedad que incluyen terapia blanco, inmunoterapia. Es crucial que esto se haga en un equipo multidisciplinario que le brinde al paciente la mejor entrenamiento en las diferentes áreas de la medicina. Sin duda alguna, esto ha logrado mejores respuestas en los pacientes, mejor calidad de vida y mayor tiempo de vida. Muchísimas gracias. Tengo el honor de presentar la siguiente ponencia. En este caso no es alguien del equipo médico, es alguien con el que he vivido momentos muy difíciles y también momentos muy gratos. Es el licenciado Carlos Alberto Sánchez de Diego. Él es un paciente con cáncer renal y hoy me ha pedido dar su testimonio en este foro para incentivar el conocimiento de esta enfermedad, diseñar estrategias que permitan mejor atención y motivar a los pacientes que viven con cáncer renal el buscar nuevas y mejores opciones de tratamiento. Muchísimas
Muchísimas gracias por aceptar. Soy Carlos Alberto Sánchez y primero quiero agradecer a la doctora Maite Burlón por la oportunidad de exponer mi enfermedad y a Fundación Ale también por esta oportunidad. Bueno, soy un luchador de cáncer renal y gracias a mi familia y al apoyo de la doctora Maite Burlón, hoy puedo presentar este testimonio. Bueno, mi enfermedad empezó en el año 2022. Fui a hacer un chequeo de rutina porque tenía muchos años que no me checaba y en ese chequeo salió que tenía un cáncer renal. Bueno, tenía un tumor renal. Primero me hicieron una tomografía, que fue una resonancia donde salió la enfermedad. Después me hicieron una tomografía y al final, para confirmarlo, me hicieron una resonancia magnética, en el cual el doctor urólogo me confirmó que tenía un cáncer renal. De ahí fue canalizado por la doctora Maite Burlón. El doctor Mariano Sotomayor fue el que me hizo todo el proceso antes de ser canalizado por la doctora Maite Burlón. Bueno, la primera fase que la doctora me encontró, soy un paciente de fase 4, tenía cáncer, un tumor demasiado grande, medía 14 centímetros en el riñón, ya tenía metástasis en hígado, en el hilio biliar, tenía en los ganglios linfáticos y en los pulmones. Empecé quimioterapia el 2 de octubre de 2022 y de ahí hacia adelante. Tras 5 meses de tratamiento me hicieron una nefrectomía radical porque presenté un sangrado masivo en mi riñón, entonces me dijeron que me tenía que hacer una nefrectomía, de cual fue realizada en marzo del 2023, a la cual creo que salí bastante bien. Si me estoy aquí es una por los esfuerzos de la doctora y 2 son por los medicamentos que he tomado, que son, como dijo la doctora, son un combo, que es el nivolumab y el cabozantinib, son los medicamentos que yo tomo, que gracias a Dios me han permitido tener una buena calidad de vida. En este momento mi enfermedad está más allá de controlada, tengo ya efectos mínimos, después de haber tenido una enfermedad tan avanzada. Creo que al día de hoy ya lo que tengo de enfermedad es muy poco, nada más presento algo en la vena renal, la vena cava, entonces en este momento estoy bastante bien controlado gracias a estos medicamentos. Entonces mi recomendación, que fue lo que no vi, fue que las personas, las que están aquí, se haga una revisión anual, por lo menos después de los 40 años, sean hombres o mujeres, porque los dos presentamos el mismo tipo de enfermedad. Y que sería lo más sencillo, ¿no? Encontrar la enfermedad, como ellos dijeron, en una parte, que no esté tan avanzada o esté en sus inicios. Eso sería lo que yo recomendaría, porque créanme que el camino y el viaje, como dijo la doctora, tiene sus subidas, unas bajadas muy feas. Quiero invitar a esta última ponencia que habla de la importancia de las fundaciones y organizaciones para apoyo a cáncer renal y principalmente que surgan estos defensores de pacientes y que promuevan la atención a cáncer renal en todos los sentidos. Para ello también les voy a indicar que si alguien no tiene dominio del idioma inglés, tenemos esta traducción simultánea. Para esto tenemos un invitado de honor que es el doctor Michael Jewett, que es presidente del International Kidney Cancer Coalition, que ha hecho muchísimos esfuerzos para pacientes con cáncer renal en Norteamérica y que estos esfuerzos hoy se han trasladado a Europa y ahora a Latinoamérica, en gran parte gracias al apoyo que hemos tenido con Fundación Ale de que este esfuerzo también migre a nuestros países. Bienvenido, doctor Jewett. Thank you very much, Maria. I'm going to speak in English and I apologize. This is being translated and I'll try to speak so it can be picked up. Just before I get into this topic, I want to recognize the youngest future kidney cancer advocate in Mexico who's been sitting through this. I don't know how old you are, but there's a young man over here who has quietly sat through 3 hours of lectures on kidney cancer, so bravo. So it's a great honor for me to come back to this hacienda in Mexico and be a guest of Carlos and Castro and Ale.
I've been a big fan of Mexico as a fellow Nordamericano for a long time, and I come with a different hat on this time. I come as not a urologist, a uro-oncologist, but as a advocate, which I have been for many years, but now I'm a full-time advocate in my selective retirement. So I wanted to recognize one of, to me, the great thinkers. Los grandes pensadores en México, que ya no vive en México, pero surgió de aquí, el doctor Frank, ustedes lo conocen, del secretario de Salud no hace mucho, y su esposa, que de hecho también es parte de la comunidad. Me parece que se van a ir a UCLA. En fin, que hace unos 8 años, él fue coautor de un artículo que fue uno de mucha reflexión acerca del cambio en la enfermedad que se ha dado en el mundo de la clase media internacional, que no nada más eran las enfermedades infecciosas los problemas, sino que también lo que él llamaba las enfermedades no comunicables, las NCDs, como se dice en inglés, que hoy son la causa principal de muerte en el mundo, y países de todo tipo de ingresos, sobre todo. Recientemente con la pandemia de COVID aprendimos, ¿no?, que la doble carga que tienen las enfermedades infecciosas. El doctor Frank identificó esto como una dicotomía, porque a pesar de que tenemos un conocimiento, no habíamos tenido mucho éxito en traducir nuestro entendimiento hacia la acción. Y aquí es en donde la voz de los pacientes se vuelve vital, como un factor crítico para que hagan una defensoría. Y para que esto incluye también a los profesionales médicos aquí, sobrevivientes, pacientes, familiares. Entonces, el trabajo de la incidencia de la defensoría tiene muchas definiciones. En Wikipedia, la palabra advocacy se define así: es una actividad que hacen los grupos para tratar de influir las decisiones. Esa es la incidencia, y no nada más para cuestiones de salud, pasa en muchas causas. Pero para nosotros es crítico porque sabemos que podríamos ofrecer mejor cuidado a más bajos costos si es que hiciéramos más incidencia, no nada más a nivel de los legisladores o los que toman las decisiones, sino que los pacientes participen y se movilicen. Y en ese contexto, muchos grupos en diferentes países han estado evolucionando, y en el caso del cáncer renal, nosotros creamos la Coalición Internacional de Cáncer Renal, y nuestro objetivo ha sido muy simple, simplemente es reducir la carga en todas partes del mundo de la enfermedad. Ahora estamos con 53 grupos en diferentes partes del grupo, muchos en Norteamérica, en Europa, y también estamos tratando de expandirnos al resto del mundo. En nuestra planeación estratégica, no tengo apuntador, pero bueno, la parte de los voz de los pacientes, fíjense, es el primer pilar, es parte importante del trabajo de la coalición. Yo quisiera hablar un poquito acerca de lo que yo creo que es un modelo interesante. Nosotros, los pacientes, los sobrevivientes, nos vemos a nosotros mismos y mismas como gente que quiere cambiar el sistema de abajo arriba. A mí me gusta pensarlo como si fuéramos un movimiento de base, de las raíces, pero también hay un momento igualmente importante que es el que va de abajo hacia arriba, es decir, los profesionales, los secretarios de salud, los legisladores, que pues también tienen que creer que lo que hace un defensor es importante y se debe escuchar y se debe incluir su voz. Entonces, para mí este es un modelo interesante. Yo, como defensor de pacientes que soy, de forma histórica lo he visto como, bueno, hay que hacer que los pacientes se organicen para que hagan cosas, pero más recientemente me he puesto a pensar que no basta, hay que convencer a los profesionales de la salud para que entiendan la importancia del involucramiento de los pacientes, escuchar su voz. Por eso hemos hecho talleres y para que incluir también a los medios, que no se nos olvide su importancia. Esta caricatura me la compartió Carlos, y eso es importante porque eso hace que los profesionales sí escuchen. A mí esta es una gráfica que me muestra la importancia de escuchar a los y las pacientes. Originalmente era de una publicación médica, Journal American Association,
que hablaba acerca de una reunión oncológica de la sociedad estadounidense y que mostraba los resultados de un estudio clínico, y les voy a platicar de qué se trató porque es muy importante. Eran cientos de pacientes que estaban en Nueva York, y este caballero, el doctor Vash, que ahora es jefe de oncología en Carolina del Norte, él aleatorizó a estos pacientes, además de las cosas primarias que se iban a estudiar, para que aparte tuvieran acceso a un método de hacer reportes de sus síntomas, de lo que veían, de lo que notaban en sus tratamientos. Es decir, que la mitad de ellos participaron a hacer reportes de su propio avance. Y cuando lo hacían estaban más involucrados a cuando tenían sus visitas mensuales. Y estas intervenciones tan sencillas de hacer que la mitad de los pacientes directamente con sus médicos de forma continua, diaria, se comuniquen, consiguió dos cosas. La curva de arriba es la sobrevivencia con el tiempo. No alcanzo a ver el eje, pero estaba expresado en años de sobrevivencia. Y la parte de arriba es la gente que participó en reportar sus síntomas, es decir, que estaban trabajando en su propio autocuidado. Son los que se les enseñó, a ver, date cuenta si tienes fiebre, si tuviste este síntoma. La gente que se estuvo atento vivió mucho más. ¿Cuánto cuesta eso? Fíjense el costo de los medicamentos que ya escuchamos, son miles de dólares, decenas de miles de dólares al mes. Y en cambio esta intervención de darle más poder al paciente también tiene gran poder. Si esto fuera un medicamento, lo hubieran seguramente aprobado rápidamente en todas las agencias de regulación del mundo. Bueno, yo hace una semana me enteré que en Francia han desarrollado una aplicación para el celular que tiene pues una evaluación de salud y se ha ya aprobado para que se usen estudios clínicos, y con esta app la paga el gobierno, se le da a los pacientes que están en los estudios, los pacientes diariamente reportan sus síntomas, todo lo largo de su tratamiento se está haciendo información, se están haciendo datos, y entonces los médicos, los doctores, las enfermeras están atentos y están viendo qué pasa con las tendencias. En Bélgica lo están haciendo, yo espero que llegue a todo el mundo, es algo increíble. Nosotros tenemos ya 3 talleres de liderazgo, uno con ISMAL, otro con ASCO, es decir, son reuniones médicas, uno con la Asociación Europea de Urología. Nosotros ahí invitamos a profesionales de la salud, urólogos, oncólogos, a que asistan día y medio. La foto de abajo es de la Ciudad de México de hace algunos años. Esa es la coalición. Tuvimos nuestra cumbre anual aquí. Carlos estuvo presente, muchos otros participantes han estado colaborando con la coalición por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hacer que los pacientes tengan más participación en su propia atención médica? ¿Qué servicios podemos ofrecerles? ¿Cómo les facilitamos a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestros diferentes esfuerzos de alcance para ayudar a organizaciones como Ale, por ejemplo, de Carlos, tenemos BHL México en el futuro también, para que desarrollen todas esas habilidades que se necesitan? Nosotros invitamos a los pacientes a que se vuelvan más involucrados en expresarse, contar sus experiencias, decir qué funciona y qué no les funcionó. Sabemos que involucrar a los pacientes hace que se sientan ellos con más poder, se sienten más fuertes, pueden lidiar mejor con los síntomas, se sienten más empoderados, tienen mejor calidad de vida y también dan mejor seguimiento al tratamiento porque entienden. Entonces, hay diferentes materiales educativos. Aquí hay pantallazos de nuestra página web. Nosotros nos esforzamos no nada más para producir cosas actualizadas, sino mantenerlas actualizadas. Invitamos a los y las pacientes a que vayan y revisen los documentos. Bueno, aquí tenemos 3 estudios que muestran los detalles de una forma muy clara, muy entendible, para que los pacientes vean en dónde están haciéndose los estudios, qué quieren conseguir el estudio, qué está saliendo como resultado,
Y así es como estamos trabajando con el Departamento de Comunicaciones de la universidad para que hagamos nuestra comunicación mejor, más fácil, más amigable. Y de hecho utilizamos inteligencia artificial para aprender cosas que a lo mejor de redes sociales o de la literatura no habíamos considerado. Entonces hablemos de toma de decisiones que tiene que ver con la interacción entre los y las pacientes y las familias y todos los profesionales de la salud acerca de qué es lo que tendrían que hacer dadas las circunstancias, las decisiones que hay que tomar. Sobre todo cuando hablamos de cáncer renal, existen muchas alternativas en diferentes momentos del viaje que pasan los pacientes. Las herramientas para la toma de decisiones pueden dar una información que es útil en estos momentos. Tenemos nosotros diferentes herramientas, pero a pesar de estos esfuerzos, porque esto ha sido el resultado de una encuesta global que hicimos, le preguntamos a los pacientes, oye, ¿qué tan satisfecho o satisfecha estás en tu participación en la toma de decisiones de tu propio tratamiento? Y menos de la mitad, solo 47%, esto fue una encuesta, les digo, de hace 2 años, solo menos de la mitad estuvieron satisfechos con las interacciones. Es decir, que la mayoría de los pacientes no se siente al final satisfecho de que se tomó la mejor decisión. Y esto fue igual cada que hacemos esta encuesta. Y estos son datos globales. 106 pacientes de México también participaron, me parece, ¿no, Carlos? ¿Sí eran 106? Carlos nos ayudó a que las encuestas se compartieran. Aquí hay muchos materiales que ustedes pueden bajar para leer y aprender más del tema si les interesa. Las directrices son muy importantes. ¿Cómo se elaboran estas guías? En Europa, por ejemplo, la Asociación de Urología anualmente actualizan sus directrices e involucran a los pacientes. Por ejemplo, uno de mis pacientes, uno de Inglaterra, paciente de cáncer de riñón, y otro de Suecia, han estado participando, porque los doctores tienen que escuchar qué opinan. Oye, mira, tu medicamento dices que funciona bien, pero no puedo comer, no puedo ir a trabajar porque siento que me estoy muriendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos las prioridades de investigación? Los pacientes tendrían que decidir cómo hacerlo. Tu paciente, ¿para ti qué es más importante? Porque una cosa es el sector salud y los doctores y lo que ellos quieren hacer y lo que quieren investigar. Y bueno, sí hay muchas publicaciones del tema, pero aquí hay otros esfuerzos que más bien van desde la vista de los pacientes. Y hay un comentario aquí acerca de esas encuestas. Cada 2 años, ya por 3 veces, la organización La Coalición ha realizado una encuesta mundial en la cual los y las pacientes, lo que nosotros llamamos las organizaciones, participantes filiales, se les da la oportunidad de que nos ayude a desarrollar temas que sean importantes para ellos. Y en este año, en 2024, uno de ellos fue el impacto en la función renal normal de sus tratamientos cuando se hace tratamiento oncológico renal. Y Carlos, esto es muy relevante para ti y para Ale, seguramente. Para muchos países no tienen registros nacionales de los casos. Me contaron anoche que México es uno de esos países que no ha desarrollado un registro nacional de pacientes de cáncer renal. Pacientes, pidan, porque si tienen toda esta base de datos, tienen estadística y pueden ir con el congresista, con el legislador y decirle, mira, así está la cosa. Y fíjate lo que pasa en Argentina y fíjate lo que pasa en Bélgica, porque nosotros no tenemos esto, nos podríamos beneficiar por tal y tal. Estas encuestas, nosotros vemos que son bien recibidas. Más de 2,000 personas, 2,500 en 2022 nos contestaron. Y nosotros hacemos un reporte de quiénes son los participantes, los países que han participado. México ha estado presente, esperemos que más se unan. Y no sé si alcancen a ver este comentario, pero bueno, Danny Hale, que es una persona muy reconocida en el gremio, se le citó aquí diciendo qué tan importante es para los países que participen, para que tengan datos, bases de datos, para que tengan datos que sí representen a su población, lo que está pasando en
sus mundos. Entonces, Carlos, por ejemplo, el trabajo que tú hiciste con tus datos, tú ya estás haciendo algo maravilloso para tu país. Muchas felicidades por eso. No es fácil. A partir de este año nosotros vamos a dar también incentivos financieros para que las organizaciones participen, si es que pueden involucrar a los pacientes. No es mucho dinero, no crean, pero mínimo para que pues el papeleo y que tengamos más respuestas. Eso es lo que vamos a hacer este año para que la encuesta salga justo en el otoño y esperemos que México participe. Y finalmente, también nosotros hacemos el Día del Cáncer Renal Mundial, que nos critican mucho, ¿no? Porque pues sí hablamos de medicinas, tecnologías, medicamentos, cosas que patrocinan las farmacéuticas u otras organizaciones, y tratamos de incluir otros temas más neutrales. Por eso queremos que los defensores también estén presentes y que digan, esto no nos interesa, hablar mejor de tal cosa. Cada año nosotros publicamos entre 10 y 15 artículos científicos porque pues creemos que los defensores solo van a tener éxito si tienen datos y evidencia para probar de lo que están hablando. Y a veces hay que convencer hasta los mismos doctores o hasta la Secretaría de Salud o a los congresistas, mira, así está la cosa. En Europa lo hacen muy bien. Allá tienen un manifiesto del cáncer en donde nosotros, nuestras filiales, escribimos con ellos, que se llama tiempo de meterle el pedal de velocidad en el tema del cáncer. Creo que es un mensaje para todo el mundo. Todos tenemos que pensar, ¿y cómo le hacemos? Porque bueno, mi experiencia fue así, pero y para los que vienen, ¿cómo les ayudamos? Vamos a tener un retiro pronto, en las próximas semanas, con Redes Hermanas. Van a ser 14 grupos que nos vamos a sentar a hablar de mejores prácticas, porque no nada más queremos que todos los países unan fuerzas, sino también que las redes de cada país y con otros tipos de cáncer compartamos mejores prácticas para ver si pudiéramos ser más por menos o ayudar a más. ¿Tengo una lámina más o no? Así la gráfica que dice muchas gracias a todos por su atención, me encanta estar de vuelta en México. Si hubiera alguna pregunta en general de la audiencia, voy a tomarla. De cualquier manera, si no alcanzamos a tomar todas las preguntas, quienes estuvimos invitados hoy como ponentes vamos a estar disponibles después del evento para que se puedan acercar. Licenciada Astrea Ocampo, por favor. Yo quería saber si existen pruebas genéticas, un poco en este camino de una decisión en conjunto que ayuden también a mejorar el tratamiento que se elige. Ese sí que es un tema importante de mucho estudio en la actualidad, porque no es fácil. Como en todas las interacciones sociales, habrá pacientes que entiendan mejor que otros. 10-15% ni siquiera quiere saber del problema, nada más quiere que el doctor le diga qué hacer y no quiere tener que romperse la cabeza. El sistema de salud es muy diferente en cada país. Por ejemplo, en Asia se tardan 6 minutos en tomar las decisiones de los pacientes y es como muy prescriptivista ya. Se va a hacer esto. Entonces, imagínense cómo es que ya saben los académicos, cada que hacen sus gráficas de todo lo que hay que considerar. Nosotros buscamos hacer un experimento en donde tengamos la mitad de los pacientes que tengan una mejor educación antes de que lleguen al momento de la toma de decisión, que se enteren de qué se trata todo, para que sí tengan algo que decir con respecto a su tratamiento. Por eso les digo que es un tema controversial, ¿no? Queremos que cambien las cosas, pero es difícil, hay muchas complejidades y contextos diferentes. Sabemos que, como en el síndrome de von Hippel-Lindau, ese gen específico, el VHL, está alterado hasta en 80% de los pacientes que no tienen un cáncer hereditario, ¿no? O sea, es realmente una alteración genética muy frecuente. Sin embargo, hasta hace muy poco no había medicamentos que fueran dirigidos hacia esa alteración. Ahora con el Belzutifan, que es el medicamento que mencioné hace rato, tenemos un medicamento que funciona, ¿no? Porque sí se han hecho intentos, simplemente que no han sido exitosos como nosotros quisiéramos, pero este medicamento va dirigido justamente hacia una de las proteínas que se activan derivado de esta alteración, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno,
tampoco está indicado hacer la determinación de la alteración genética para poder dar este medicamento. De hecho, en pacientes con cáncer de riñón que no tienen un componente hereditario, se está probando su uso, y ya en pacientes que han sido tratados con múltiples tratamientos se acepta que se puede utilizar como monodroga, el belzutifan. Sin embargo, hasta ahora pues no hemos realmente detectado una alteración genética que nos pueda decir este es el mejor tratamiento para este paciente, ¿no? Creo que se hacen esfuerzos, ¿no? Siempre se hacen esfuerzos, siempre en las conferencias médicas se presentan, ¿no? Resultados de si tal marcador es mejor, tal otro es mejor, con este podemos tomar decisiones. Desafortunadamente en cáncer de riñón no hemos llegado a eso. Acerca de la laparoscopía o nefrectomía parcial, ¿qué tanto riesgo hay cuando el cáncer o el tumor se encuentra focalizado cercano a la arteria renal? Gracias. Abordando la localización, los tumores que están centrales son más complejos técnicamente, pero además se sabe que la invasión, porque está en la zona del pedículo donde llega y sale la sangre y hay linfáticos, tienen más riesgo de tener embolias vasculares y linfáticas, y eso de por sí ya es de peor pronóstico. O sea, si preguntas por eso, sí tendría mayor riesgo. En realidad, por la topografía, nosotros lo estudiamos, si de polo superior, sector medio o polo inferior, si cambiaba, pero nunca leí un trabajo específico que tenga más riesgo. Pero parece ser bastante lógico eso. Hablando un poco del advocacy que vimos hace un momento, el objetivo final pues es que se tome acción y mantener esas acciones, ¿no? Y en ese sentido quisiera saber si cree que en Latinoamérica tenemos retos distintos para poder lograr tomar acción y mantener esas acciones. Hay diferencias, y sí, en Latinoamérica tienen retos importantes para la incidencia, pero no se detengan. Sigan haciendo el esfuerzo para educar a los pacientes, para que levanten la voz, para que hagan preguntas, para que ofrezcan su opinión, porque muchas veces los pacientes se quedan la idea, alguna idea que a lo mejor al doctor no se le ha ocurrido preguntar. Simplemente el hecho de preguntar todos los días, ¿cómo te sentiste? Y que vayas dosificando tu medicamento a esa respuesta cada día, puede hacer una diferencia de 20% en la sobrevivencia, simplemente con preguntar diario, ¿cómo te sientes hoy? Toma tanto. Ese hallazgo ya es bastante grande, ¿no creen? Hoy nos vestimos de naranja en honor a esta enfermedad para tratar de mejorar los diagnósticos, los tratamientos y la calidad de vida. Quisiera agradecer a la industria farmacéutica no solo por esta innovación en generar nuevos medicamentos, sino por su presencia hoy en día con este lema de necesitamos escuchar al paciente, a cada uno de los pacientes que hoy nos acompañan y su familia, y a estos profesionales de salud que dedicaron un tiempo hoy para tratarnos de explicar en palabras más sencillas lo que constituye un tratamiento sumamente complejo que ha surgido a través de años de investigación y no es fácil explicar en un solo día. Agradezco enormemente a Fundación Ale los esfuerzos que ha hecho por derramar este esfuerzo de la AKCC a Latinoamérica y esperamos vernos en siguientes ocasiones todos. Muchísimas gracias por este día que nos llena de entusiasmo y futuro para calidad de vida. Gracias.